Legalización de la cocaína. Pues esta es la propuesta que establece el nuevo gobierno de Colombia en cabeza del presidente Gustavo Petro. Han manifestado incluso a través de uno de sus congresistas, Gustavo Bolívar, que así como se desarrolló y se puso sobre la mesa internacional el tema de la legalización de la marihuana, pues hoy debe hablarse de la cocaína. Pero para llegar a un punto clave, conciso y con los argumentos precisos, se debe revisar rápidamente la historia de Colombia desde cierto punto, puesto que el narcotráfico ha sido uno de los principales combustibles para la violencia y sobre todo de esas organizaciones armadas, muchas de ellas que han profesado el discurso socialista, comunista, que ha generado un cáncer que ha llevado a la pobreza a muchos países latinoamericanos. Estas organizaciones, por ejemplo las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se conoce abiertamente que han sido financiadas por el narcotráfico. Igualmente el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que inclusive hoy libran una guerra sobre todo por temas de narcotráfico, además de todo lo que sucede hoy en Venezuela. Pero vamos a analizar rápidamente porque Colombia ha sido conocido también por los famosos carteles. Si nos vamos al año 64, pues allí nace las famosas FARC. Pero más adelante el narcotráfico toma un papel relevante y sobre todo queda en cabezas de los denominados carteles. Por ejemplo, el cartel de Medellín en cabeza de una persona conocida como Pablo Escobar, quien fue abatido en el año 93 por autoridades colombianas y autoridades estadounidenses. Posteriormente el cartel de Cali fue también desmantelado y sus líderes principales fueron llevados en extradición a las cárceles estadounidenses, incluso uno de ellos falleció en prisión. Posteriormente, cuando queda el narcotráfico fuera de control, queda sobre todo en manos de las organizaciones terroristas como FARC, ELN, quienes alimentaron totalmente su poderío militar en contra del Estado colombiano. Esto se pudo observar sobre todo del año 98 al año 2002, donde Colombia llegó a ser un país prácticamente inviable. Del año 2002 al año 2010 llegó un nuevo gobierno, Álvaro Uribe Vélez, quien recibió un país con aproximadamente 200.000 hectáreas de coca sembradas, la planta de coca que posteriormente se lleva a los laboratorios y a través del proceso químico se convierte en cocaína. Lograron bajar esa tasa hasta 45.000 hectáreas de coca, una cifra que se redujo bastante y al mismo tiempo se redujo la violencia en Colombia, llegando a un punto de decir que si había una metodología con autoridad y voluntad política, se podía realmente enfrentar el negocio de la droga. Se decía desde el gobierno estadounidense para aquel entonces que los recursos estaban funcionando, que ese plan que se había creado desde la época del año 98, conocido como el Plan Colombia, entre el gobierno de Bill Clinton y el presidente Andrés Pastrana, estaba dando sus resultados 10 años más tarde. Pero posteriormente vino una nueva administración. Juan Manuel Santos recibe un país con 45.000 hectáreas sembradas de coca con el objetivo de ya poder terminar, culminar. Se hablaba del fin de esas organizaciones terroristas financiadas fundamentalmente por el narcotráfico. Pero vino el año 2002, 4 de septiembre, donde le anuncia al país que abre una negociación de paz con una organización terrorista como las FARC, que ya veíamos que nacía desde el año 64 y que había tomado la administración del narcotráfico después de que habían desaparecido los carteles. Y precisamente van a Cuba y allí finalmente, después de varios años, 2016, logran aparentemente firmar un acuerdo. Durante estos años se redujo la seguridad, el pie de fuerza, las capacidades del Estado para contrarrestar las bandas criminales y el narcotráfico en Colombia, lo cual llevó a que pasáramos de 45.000 hectáreas de coca a sobrepasar nuevamente las 200.000 hectáreas de plantas de coca sembradas durante este proceso. Llega posteriormente el gobierno de Iván Duque y recibe un país nuevamente nadando en cocaína y empieza nuevamente con políticas como la aspersión aérea, que fueron bastante debatidas por diferentes autoridades judiciales en Colombia. Igualmente la erradicación manual de poder llevar, porque han sido muchos los soldados de Colombia y policías que han fallecido en los campos minados tratando de levantar o eliminar lo que son esos cultivos de coca. Posteriormente se logró disminuir durante los últimos 4 años de una manera exponencial y ahora llega la nueva administración de Gustavo Petro, que sin duda Gustavo Petro pues perteneció a un grupo conocido como el M-19. No existe hasta el momento
una prueba fehaciente que diga que este grupo fue financiado por el narcotráfico, pero sí vivió un proceso de amnistía donde Gustavo Petro se vio beneficiado después de los años 90 para poder ingresar al mundo de la política, lo cual en su trasegar político fue congresista y hoy presidente de Colombia. Él, como miembro de esa organización revolucionaria, ahora hoy presidente, propone que hay que reformar la política de drogas y que efectivamente, según él, se ha perdido la guerra contra el narcotráfico y el mundo tiene que mirar a Colombia de cómo se va a manejar estos temas en materia de narcotráfico. Así que esta es la realidad de hoy. Muy seguramente él también está proponiendo ahora otro proceso similar al de las FARC con el Ejército de Liberación Nacional, quien hace varios años asesinó a más de 19 jóvenes estudiantes de la Escuela de Policía General Santander, además de hechos siempre en contra de la infraestructura del país. Razón por la cual esta organización, ahora sus líderes quedaron sin ningún tipo de antecedente judicial y precisamente muy seguramente llegarán al Congreso al igual que las FARC, y posteriormente pues veremos qué pasa, porque han sido sin duda financiados estas organizaciones por el narcotráfico. Esta es la nueva era que vive hoy Colombia, que impacta sin duda en el mundo y que precisamente Colombia no ha construido una línea de prevención, porque Colombia pasó también de ser un país productor de cocaína a ser un país consumidor, donde desafortunadamente hoy son muchos los niños jóvenes que ya son consumidores de estas sustancias psicoactivas. Así que hay un gran reto para trabajar, para generar conciencia, porque desafortunadamente se conoce que estas sustancias lo que hacen es deteriorar el cuerpo humano hasta definitivamente llegar a lo que hoy algunos consideran en algunos estados de los Estados Unidos como la basura humana, que hay que sostenerla hasta cuando se muera, que es lo que sucede, por ejemplo, en estados como California, donde los índices de inseguridad han aumentado al punto que muchas empresas se han ido precisamente por el dejar hacer, dejar pasar, y la cocaína que nada en muchas de estas ciudades desafortunadamente allí. Así que esta es la realidad hoy, legalización de la cocaína en el mundo. Ya veremos qué pasa, y esta es un poco la historia de Colombia, que hoy es protagonista sobre este tema en el mundo.